La madurez espiritual es una forma de vida. Es una forma de vivir. Es algo que no nos podemos desligar de eso. Cada situación en la vida nos enseña a madurar. Cada contrariedad, cada inspiración, cada ejemplo, cada cosa que nos pasa en la vida, eso contribuye a mi crecimiento. Y se va a manifestar en un conjunto de prioridades, de disposición, de cambio de carácter, de madurez misma. Se va a mostrar no en nadie más que en mi propia vida. Es un compromiso personal de Dios y yo. Es como una demanda de Dios para con nosotros. Eso lo dice Pedro. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3, 18. ¿Quién más podía hablar de madurez espiritual que Pedro? Si Pedro fue emocional, si Pedro fue arrancado, lo que se le venía eso decía, sin pensar, si era Dios, si era Él. Cosas normales que pasan en la humanidad, cosas normales que me pasan, que te pasan. Y él pudo escribir en Segunda de Pedro 3:18 en demostrar, no solamente en dar a conocer un cambio, sino demostró con su actitud el nivel de crecimiento, de gloria, de unción que Dios lo había llevado en la iglesia primitiva a ser el líder de ese gran movimiento pentecostal, cuando el Espíritu Santo de Dios descendió sobre los 120. Por eso él dice: antes bien, creced en la gracia. Ahí no hay opción. Es un mandato de crecer. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde vamos a aprender todos esos patrones de la gracia y del conocimiento de Cristo? En la Biblia. Debemos de leer las sagradas escrituras, escudriñarlas, atesorarlas, reflexionar y meditar en ellas día a día. Ahí está el modelo de Jesucristo, cómo Él creció. Si Él siendo Dios, Cristo siendo Dios, Él tuvo que crecer, tuvo que madurar. El doctor Lucas estaba a cargo de darle seguimiento a su crecimiento físico. Allí dice, no solamente en el crecimiento físico, también dice que Jesucristo crecía en la gracia, en estatura, no solamente físico. Un doctor, cuando tú le llevas un niño a una cita médica y en la primera cita el muchacho no creció nada, tú sabes que hay un medidor en la pared donde chequean a los niños. Hay una balanza donde pesan los niños. Si ese niño no tuvo un avance tanto de altura como de peso, está atrasado. Es peor más, si el niño ya tiene 1 año y todavía no articula palabras, también está mal.
Eso es una falta o decadencia de algo que hace falta en ese hogar. Y puede ser que no solamente sea eso, puede ser quizás problemas genéticos, no se sabe. Pero de una u otra manera, uno tiene que, cuando hay alguna deficiencia en el crecimiento, uno tiene que chequear qué es lo que está pasando. Esto nos llama mucho la atención a nosotros de que nosotros mismos somos los que tenemos que estar chequeando nuestras actitudes. Nosotros mismos tenemos que chequear si somos reactivos. Nosotros mismos tenemos que chequear si nuestras palabras son positivas, son de ánimo, aunque la tierra se esté cayendo. Estos son indicadores de que hay un cambio y que hay un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Porque en el caso de nosotros como ministros, como hijos de Dios, el crecimiento más grande que tiene que haber en nuestra vida es el espiritual. Porque depende del espiritual es que va a impactar el emocional. Y es ese crecimiento espiritual que va a impactar todas las áreas mentales, emocionales, psicológicas, físicas de nuestra vida. Por eso es bien importante estar sentado a los pies del Maestro, a los pies de Jesucristo, porque Él nos quiere enseñar. ¿Quién más nos va a dar un coaching, un consejo, una guianza? ¿Quién más? Es hablando con Él. No hay ninguna otra manera de que nosotros podamos crecer y ser capacitados, que es un indicador que cuando viene el problema, tú no estás con ansiedad. Sabes que hay una situación y sabes cómo recomendar esa causa a Dios. Sabes que hay una situación y sabes cómo descansar en Dios. Sabes que hay una situación, por ejemplo, que alguien te juzgue o te critique, ya no eres emocional como antes. Ya en tu nuevo nivel, la reacción a una crítica es llorar, porque te duele. Es llorar y decírselo a Dios y dejar que Dios se encomiende de esa situación. Es un indicador emocional no guardar rencor, porque has pasado tanto proceso de situaciones que Dios y la vida te enseñan a tener misericordia de los demás. Eso es madurez espiritual. Es un indicador de madurez espiritual que cuando tu enemigo tiene hambre, con todo el amor de Jesucristo, le vas a brindar comida, shelter, perdón, lo que necesite. Es un indicador de crecimiento espiritual que tú ores por esa persona que te hizo daño, que tú ames a esa persona y que lo tomes como que si nada pasó. Esa es la altura, es la talla de Jesucristo, es donde Dios quiere que usted como ministro, que yo como ministros de Dios, seamos taladrados en medio del proceso. Es una madurez espiritual que tú puedas avanzar, no te estanquen. Aun cuando están pasando problemas, situaciones, juzgamientos, críticas, toda clase de vejámenes en tu vida, tienes que poner la vista en el blanco, en Jesucristo. Esos son indicadores de crecimiento espiritual.
Y no hay opciones para nosotros para decir que sí voy a crecer o no voy a crecer. Es demandante que crezcamos. Porque si no, ¿sabe qué? Vamos a estar hiriendo personas. Las personas que no crecen están heridas, están dolidas, ofenden, critican, indican. Un ministro de Dios taladrado en el fuego y formado en el fuego no puede hacer eso. Vamos a tener imperfecciones en la vida, porque no somos perfectos. Pero usted y yo, nosotros tenemos que seguir permitiendo que la vida, esos golpes injustos de la vida, hay que tomarlos bien. La Biblia dice que demos gracias a Dios en todas las cosas. Es muy importante que aprendamos a darle gracias a Dios aún por lo que no nos gusta, porque eso contribuye a mi formación. Es más la adversidad que Dios usa para formar al ser humano con su palabra que cosas buenas, que pueden ser inspiracionales y ejemplos para nuestras vidas. Es una demanda crecer. Es una demanda madurar. Es necesario humillarse delante de la presencia del Señor y sacar lágrimas y decirle al Señor cuánto duele la injusticia humana. Está bien, pero yo voy a seguir adelante. Son palabras de un ministro que está siendo formado en medio del fuego de la adversidad, de muchas cosas que se levanten a tu alrededor. Cuando sabes encomendar eso en las manos de Dios y no se lo participas a nadie porque tú no sabes que la otra persona es más débil que tú y va a hablar. Porque quizás lo que tú hables como una queja para orar, la otra persona no lo tome. Es madurez espiritual. Pedirle dirección a Dios con quién tú vas a hablar tus asuntos o con quién no vas a hablar, o al final, mejor que solo lo sepa Dios y que tú crezcas y que tú madures. Eso es lo que te hace la talla, la transformación interna que va a impactar todo lo demás de tu vida para un crecimiento saludable. Porque hay crecimientos que no son saludables. Hay madurez que parece madurez y no es madurez. Usted puede notar una manzana, quizás se mira bien por fuera, pero por dentro está podrida. Y eso nos habla a nosotros que tenemos que examinar a diario nuestras intenciones, nuestras motivaciones, pedirle a Dios que examine nuestro corazón, lo más profundo de nuestro corazón. El corazón es malo. Este corazón que tenemos es malo, es perverso, lo dice la Biblia. Solo Dios lo conoce. Por eso a mí me conviene estar delante de su presencia en un examen diario. Y cuando se encuentran cosas que hay que arreglarlas inmediatamente. Hay que pedirle a Dios constantemente por nuestras vidas, para que seamos transformados de gloria en gloria y de poder en poder, para la gloria y para la honra abashanda de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Es fácil cantar, Señor, yo quiero ser como tú. Es fácil decirlo. Yo quiero más de ti. Quiero más de ti. O cantar que queremos ser igual a Cristo. Es un desafío grande. Hay que morir, pero bien muerto cada día. Hay que soltar las emociones y la carne a Cristo. Hay que sujetar los pensamientos malvados a la obediencia de Jesucristo. Vivimos atrapados en una naturaleza caída hasta que estemos en el cielo, amados. Vamos a ser perfectos. Mientras tanto, vamos a seguir luchando. Usted tiene que entender eso. Yo tengo que entender eso, que tengo que cambiar, que tengo que madurar cada día. Usted lo tiene que entender. Porque si no, si usted maniobra por métodos humanos que yo se los puedo dar en la cátedra de la psicología, yo le podía decir cómo cambiar. Pues ese cambio no es radical, mi gente.
no es radical. El cambio que Cristo produce en nuestros corazones sí es radical. Sí trae que la persona esté firme, estable. Yo podía darle un montón de puntos y principios cómo transformarse uno mismo. Pero al final puede ser que ese cambio solamente toque la emoción y no toque su corazón. Solamente el Espíritu de Dios puede transformar un alma. Solo el Espíritu de Dios puede cambiar las percepciones negativas que nos han sembrado desde la niñez o en la adultez o en cualquier otro momento de nuestra vida. Solo el Espíritu de Dios y la sangre del Cordero puede limpiar maldiciones generacionales que nos hacen tener actitudes negativas en nuestra vida. Si hay algo de lo que nosotros tenemos que vivir a diario, es confrontando nuestra propia vida y nuestro propio yo para cambiarnos nosotros mismos y poder nosotros ayudar a otros a cambiar a través de nuestra oración, nuestros consejos. Es importante de vivir en nuestra propia casa para que haya un cambio. Mi casa, que soy yo, el templo de Dios. Nada va a cambiar afuera si aquí no cambio. Nada va a cambiar en mi familia si yo no cambio. De nada sirve que tenga palabras hermosas, lindas para mi familia y yo esté resistente a un cambio. Yo tengo que cambiar a diario. Yo tengo que decirle al Señor: aquí está mi vida, es tuya, Señor, es tuya, Señor. Abaso, alaba, oh gloria a Dios. Mi vida es de Dios. Y cuando Dios pone su mano, duele, porque va a usar cualquier circunstancia y te va a medir por eso, a ver si tu corazón es rencoroso, si tu corazón le hace falta el amor. Es un trabajo de Dios con uno mismo. Los demás que hagan fila. Por los demás se oran. Donde nosotros tenemos que estar enfocados es en nosotros mismos como ministros de Dios. No hay otra manera. Pueden haber miles de metodologías que solo van a impactar tu mente. Te lo vuelvo a repetir, pero el cambio operacional que hace el Espíritu de Dios cuando tienes una intimidad con Él, cuando tienes una relación íntima con Él y te desnudas delante de Él y le dices lo que no te gusta. Hay muchas cosas que tenemos que no nos gusta. Yo quisiera ser perfecta. Todos tenemos cosas que tenemos que cambiar a diario. Mi abuelo ya no tiene que cambiar nada. Él se fue con Dios. Está bajo 6 pies. Pero yo todavía tengo que a diario desafiar las obras de las tinieblas, los pensamientos, los dardos del enemigo que vienen sobre mi vida. Si hay algo que el enemigo quiere es destruir nuestras vidas, porque él quiere llevar mucho más vidas al infierno, y en el momento que nosotros nos resistimos al cambio, en seguir odiando, en seguir hablando de los demás, en seguir haciendo cosas que a Dios no le agradan, estamos siendo reos del infierno. Dios quiere cambios cada día, progresivos en nuestra vida, cada día, para que nos lleve a ese nivel, a esa estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 11, el escritor de Hebreos, que no se sabe quién es, pero él dice que él quería contar mucho más cosas. Pero contar más cosas hace que la persona que no esté madura te critique y te indique, porque tú quizás estás con mucha humildad en un nivel más alto que los demás. Eso te tiene que dar sabiduría y es madurez espiritual, saber a quién le vas a contar tus cosas, a quién le vas a contar tus visiones, porque es como perlas que tienes, situaciones que te hicieron crecer, que fueron dolorosas, esas son perlas, y tú no las puedes dejar a cualquiera porque te las van a destruir. ¿Cómo te las van a destruir? Hablando de ti.
¿Cómo te las van a destruir? Juzgándote. Porque ese nivel que tú has llegado, los demás no lo entienden. Son tomados carnalmente. Entonces, aquí el autor del libro de Hebreos, capítulo 5, verso 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hay muchas cosas que Dios quisiera enseñar a través de su siervo, pero no se puede. Es como que tú quieras darle plátano majado a un bebé. No está capacitado para digerir. Y bebés hay espirituales. Hay bebés espirituales. Nosotros tenemos que romper ese desafío en este día. Romper toda barrera. No, yo voy a crecer. Yo no voy a ser un bebé. Porque así como usted empieza a madurar y crecer, más Dios le va concediendo conocimiento, discernimiento. Usted va más creciendo cuando rompe todos esos patrones que están enfrente de usted estorbándole. ¿Cuáles son esos patrones? Aquí mismo en esta escritura está y lo vamos a leer. Y lo hemos hablado ya. Que son bebés cristianos que tienen 60, 70, 50, 30 años. Y no pasen de gaga. Todo les molesta. De todo critican, de todo critican. De todo indican. Eso no es madurez, es una destrucción terrible. Aquí lo dice, aquí lo vamos a leer ahora mismo. Eso atrasa, uno tiene que romper con eso y tirarse para enfrente. O si hay gente en tu medio ambiente, en tu entorno que son así, tú tienes que salir de ese grupo. Porque te vas a estancar y te vas a atrasar, porque de lo que hay en ese ambiente, eso te satura. Y no puedes cambiar, no puedes crecer, no puedes madurar. Tienes que soltar gente, y no para criticarlos, tienes que orar por ellos, porque nadie es perfecto. Hay que orar los unos por los otros. Eso es un indicativo de madurez espiritual. Eso es lo que dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo 5. Quiero decirte muchas cosas, pero no puedo decirlas, me vas a malinterpretar. Quiero decirte cosas difíciles que Dios nos ha enseñado, pero no te las puedo decir. No estás en la capacidad espiritual para entenderlo. Prácticamente así estaba hablando el escritor del libro de Hebreos. Y él sigue diciendo, porque debiendo ser ya maestros, ya tienen tantos años en el evangelio y no crecen, no maduran. Todo le huele mal. Todo está mal. Tenemos que crecer. No hay más tiempo. No hay más choice. O no hay más. No hay alternativas para ir al cielo. Tenemos que crecer. Es una demanda de Dios para nosotros. Ya teníamos que ser maestros. Teníamos que ser maestros. Un maestro le enseña a otro. Un maestro saca productividad de formar a más gente. Con nuestro testimonio, con nuestras prédicas. Todo el que es ministro tiene que estar predicando por las redes sociales. No buscando chismes, no buscando cosas, no buscando. Tiene que estar predicando. Es una demanda de Dios. A ti es que te tienen que seguir por lo que hay en ti, que es Cristo Jesús que te usa. A ti es que tú no tienes que estar siguiendo a nadie. A ti es que te tienen que seguir. Y eso que no es que estás buscando seguidores, pero te van a seguir a ti por Él. Ningún ministro puede estar allí sedentario en las redes sociales. Tienen que estar predicando porque es un medio que Dios nos ha dado para salvar vidas. Ningún ministro. Usted puede postear su foto si quiere y cosas como yo lo hago.
Pero usted sabe cuánta gente se está muriendo ahora mismo. Usted sabe cuánta gente va a tomar una decisión para quitarse la vida. Así como me escriben a mí. Yo paso ocupada día y noche. Del canal de YouTube son mucha la gente. Del canal de TikTok, del canal de Facebook. Por todos lados está lleno. Lleno de gente. O solo a mí la gente me va a buscar. Dios dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay vacantes, hermanos. Hay vacantes, hermanos. Usted póngase firme en Dios y empiece a predicar el evangelio. Empiece a madurar y a coger nuevas alturas, porque esto es para siempre hasta que nos morimos. Tenemos que alcanzar niveles de gloria para ayudar a los demás. De eso se trata el evangelio, no se trata de nada más. De salvar vidas. Por eso Dios lo está formando a usted y a mí. Ya teníamos que ser maestros. No nos estanquemos por nadie. Usted no se estanque por nadie. No se estanque por ningún quejoso que hay por allí, que usted se sentó a escucharle sus quejas. Sacúdase de eso, que ya no hay tiempo. No hay tiempo. No, se acabó el tiempo. No hay tiempo. Sacúdese de eso. Sacudámonos de eso. De cualquier cosa que quiera impedir nuestro crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Ya teníamos que ser maestros. Ya teníamos que haber crecido. Después de tanto tiempo. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Quiere decir, estas personas que no crecen se quedan allí abajito en las doctrinas, en leer la Biblia, así, una vida sedentaria espiritual. No se motivan ellos mismos a indagar, a buscar personalmente de Dios. Yo le puedo dar las instrucciones, pero a usted y a mí nos toca hacer que esta palabra sea efectiva en no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. Tenemos que buscar al Maestro. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que hablar con el Espíritu Santo de Dios, que nos llene, que nos instruya. De otra manera, no va a haber madurez, no va a haber crecimiento. Y cristianos encuencles, debilitados, anémicos, así está la iglesia hoy en día. Por eso Cristo no ha venido por nosotros, porque no queremos madurar. Tenemos que dar el paso. Es crucial. Es crucial. Imagínate que Cristo se va a casar con una novia toda flaca, desnutrida, sin crecimiento y sin entendimiento. Nosotros somos esa novia. Tenemos que estar robustos, llenos de Dios, bien nutridos con la palabra de Dios y no con cualquier palabra, porque hasta el diablo la predica. El crecimiento te da discernimiento en entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Nadie te va a contar cuentos. En el crecimiento espiritual, tú aprendes a discernir y a separar, examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Nadie te va a contar cuentos. No, te puedes quedar bien calladito y la gente va a pensar que te lo comiste. No me lo comí, no te lo vas a comer. Porque uno sabe, el que tiene discernimiento, sabe qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Necesitamos llenarnos de Dios para que tengamos discernimiento en un mundo lleno de engaño, de falacias, de mentiras y de fantasías. Necesitamos el crecimiento. Necesitamos el discernimiento. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sabe por qué? Porque la persona que no ha crecido quiere mensajes bien suavecitos, bien bonitos, de la prosperidad. Dios lo va a bendecir.
Tú no sabes que para la bendición Dios te tiene que formar. Tú tienes que madurar. Es como darle un lápiz a un niño de 2 años. Un lápiz a un niño de 1 año. Sirve para escribir, pero este es un arma punzante. Entonces, para que llegues a ese nivel, para que yo y usted lleguemos a ese nivel donde Dios te va a dar la bendición, tienes que madurar. Vas a pasar procesos duros en tu vida que te van a hacer madurar, que vas a entender allá cuando recibas lo que Dios te va a dar, cuán necesario era pasar por el proceso. Porque si no, ibas a hacer desastres. Gracias a Dios por los procesos. Gracias a Dios por las calumnias. Gracias a Dios por los levantamientos. Dele gracias a Dios. A Kamashanda, dele gracias a Dios por todo eso que usted ha pasado. Eso lo está formando, lo está taladrando, lo está llevando a una estatura de Cristo. Que Cristo, cuando aún no lo tenía que pasar, lo pasó. No lo acechaban los hipócritas, los fariseos, los saduceos, los herodianos. No pasaban encima de él y él siendo justo. Y tú y yo somos las ramas secas. ¿Qué no nos puede pasar? Hay que soportar el proceso sin mediar palabras. Y entregar todas las cosas a las manos de Dios. Y crecer en la gracia y en la sabiduría de Dios. Ese es el equipaje. Los instrumentos que Dios usa para afinarnos, para taladrarnos, para llenarnos de sabiduría. Aleluya, en el nombre de Jesús. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra porque es niño. Todo aquel que es participante de los mensajitos lindos, que no pasa más allá cómo uno tiene que cambiar, cómo hay que buscar la santidad, que se le enseñe los tiempos peligrosos, que se le enseñe que hay que buscar de Dios, pero esos mensajes de la prosperidad y búsqueda de profecía, eso no lleva a ningún lado. No te enseña cómo puede ser transformado, cambiado, crecer, aleluya, en Dios. Eso es lo que te hace hacer un adulto espiritual cuando pones en práctica el conocimiento de la palabra. No lo quería fulano, no lo quería mengano. El conocimiento de la palabra. Eso es lo que nos hace crecer en nuestro silencio con Dios. Cuando nos metemos debajo del tabernáculo de la oración. Cuando nos desmayamos allí y somos nadie para que Él haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Tenemos que crecer. El niño dice aquí que participa de la leche, de ña. Es inexperto en la palabra. Usted sabe lo que es una inexperiencia en la palabra. Quiere decir que no busca directrices con Dios cómo leer esa palabra. Inexperto en la palabra, que no le pregunta al Espíritu Santo de Dios que traiga la revelación de esa palabra. Inexperto en la palabra es el que toma la palabra tal como está y hiere a los demás. Inexperto en la palabra es aquel que no ora antes de comerse esa palabra. Inexperto en la palabra es aquel que no tiene comunión con Cristo, que es el autor de esta palabra y que nos la va a descifrar y nos va a dar la revelación correcta y no lo que es la interpretación. Eso no. Inexperto en la palabra, que usa la palabra mal para ofender, para herir, para denigrar a los demás. Inexperto en la palabra. Es un niño. Es un niño. No ha crecido. Hay que orar. Hay que clamar a Dios para que Dios nos lleve a ese crecimiento espiritual en nuestras vidas. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ya Pedro estaba adquiriendo madurez. Ay, Señor, esta palabra es dura. Esta palabra es dura. ¿Quién la puede resistir, Señor? Ah, tú también te quieres ir. Así le dijo Cristo a Pedro. Vete. Y a muchos le habían dejado, vete también. Pero cuando tú reconoces que esa es la palabra correcta,
porque está llena de la unción del cielo. Es una palabra orada que va a corregir y va a disciplinar. Esa palabra no te va a hacer daño. Duele, pero no te va a hacer daño, te va a transformar. Ahora, cuando es una palabra carnal, esa palabra duele, molesta, ofende y muchos se pueden ir para el mundo. Pero cuando tú buscas la presencia de Dios que te respalde en decir esa palabra, aunque es dura, la persona va a cambiar y la persona la va a aceptar aunque sea dura. Pedro le entendió y tuvo que regresarse. Señor, solamente tú tienes palabras de vida. ¿A dónde voy a ir? Solamente tú me puedes soportar. Ayúdame. Dame fuerzas para que esta palabra sea vivida. Y fue vivida. Al final lo miramos en Hechos capítulo 2. Que ya no era el Pedro emocional, sino el Pedro dirigido por el Espíritu y el poder de Dios. Había crecido, había madurado. Era un líder competente, no de competencia. Porque es una evidencia espiritual del líder que ha cambiado. El líder que ha madurado no se mete en competencia. Le decía bien a fulano y le decía bien a mengano, sino ora por fulano y ora por mengano. Ese es un líder competente. Y sigue diciendo aquí en el libro de Hebreos, y todo aquel, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras ocasiones he explicado esto, lo voy a volver a explicar. La persona que es madura, a causa de su relación con Dios, a causa de su relación con Jesucristo, a causa de su relación con el Espíritu Santo de Dios, lo que te comes te satura. Tú eres formado por lo que tú te alimentas. Y al estar con los tres grandes, eso hace que todas las demás cosas negativas se vayan, porque tú estás lleno. No puede haber lugar en tu vaso para dos cosas. Entonces tú estás lleno de Dios. Cuando tú estás lleno de Dios, aquí dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué son los sentidos ejercitados? Esto. Sentido de la vista. El sentido del oír. Sentido del olfato. Sentido de esto es sabor. Y el tacto. Eso tiene que estar ejercitado. Tú sabes qué es lo que se mueve. Tú sabes qué es lo que estás viendo. Tú sabes qué es lo que estás oyendo. Mira, el Espíritu de Dios te hace sentir e incomodar. Cuando es una prédica carnal, te sentís mal. Porque tú estás tan saturado de Dios que no puede entrar en ti otra cosa que no venga de Dios. Comidas. Tú puedes sentir cuando están hechas con amor y cuando es negocio. Puede estar lo más hermoso, bien preparado. Si no, Daniel hubiera caído. A él se lo presentaron toda la comida del rey, allá en Babilonia. Pero él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque esas comidas, habían sacrificios ahí, a Baales. Eran comidas dedicadas como hoy en día. Hoy en día pasa lo mismo. A mí me gustaba ir a comprar mis pescados allá a Canal Street, allá abajo, aquí en Manhattan. Y un día me dice Dios, para allá no va. Y ahora es que te va a ocurrir que yo no voy para allá. Toda la vida he ido para allá.
Y me fui porque a veces uno es terco. A veces uno es necio, que Dios me perdone mis pecados. Y me fui para allá a comprar mis pescados. Allí eran, mira, de toda clase de pescados, camarones, caracol y todo. Allá me iba a comprar. Me fui en desobediencia. Y cuando yo llego allá, compré todos mis pescados y todo. Y cuando yo miro así adentro de esa tienda, había un demonio así sentado, mira, arriba. Ese era el demonio que ese negocio dedicaban a ese demonio para que trajera prosperidad a ese negocio. Un Buda grande así, de yeso. Ese negocio estaba dedicado a eso y nunca más lo hice. Dios me quería enseñar en medio de mis desafíos. He visto salones de belleza cuando antes yo me iba a arreglar el pelo. Después allá atrás de la puerta, ahí estaba el demonio, una virgen de yeso. Los negocios son dedicados a un supermercado, son dedicados. Dios me dice dónde voy a comprar. Dios me dice qué me voy a poner. Dios me dice porque tú lo sientes, tú olfateas qué es lo que viene de Dios. Tú olfateas qué es lo que no viene de Dios. Y así podemos caminar en un mundo de conocimiento y discernimiento fuera de engaño. Porque el grande y el poderoso está contigo. Es necesario crecer. Cuando nuestros sentidos se desarrollen, es una gran evidencia de la madurez y crecimiento espiritual. Y para terminar, vamos a leer en Efesios 4:13. Efesios 4:13. Acerca del crecimiento que Cristo quiere que nosotros tengamos. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Quiere decir, yo voy a contribuir a la unidad de la fe. No solamente es que yo voy a crecer, yo voy a contribuir orando por mis hermanos, que todos juntos, cooperando, orando, teniendo una buena relación con mis hermanos, voy a cooperar que haya crecimiento, que haya un ejemplo en mi vida, que haya madurez, que haya estabilidad, que haya paz, que haya fruto de Bashanda, mi alma alaba al Cordero. Gálatas 5, 22 y 23, fruto del Espíritu. Y no se logra con estrategias humanas. Usted puede ponerse la dura o el duro y el que ya cambió, no señor, porque eso se va a explotar. En cualquier momento, manera. Es el Espíritu de Dios que obra. Es pedirle al Espíritu Santo que cambie, nos transforme día a día nuestro ser. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya, vaso mío, alaba.